Ayúdanos a que seamos dóciles a tu palabra. Es tu palabra la que se expone. Respalda a tu hija, a tu sierva, en el nombre de Jesús. Amén. Pues así como estamos de pie, yo voy a dejar lugar a mi hija Mimi. Ella nos va a compartir la palabra. Damos muchas gracias a Dios hoy por la vida del hermano Fernando Otañez. Dios le bendiga, hermano, sea bienvenido a la casa del Señor. Nos da muchísimo gusto que usted esté aquí. Alguien lo vio en un súper, en una tienda de conveniencia y le dijo que aquí era una iglesia. Sea bienvenido a la casa del Señor. Mimi. Sí. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios por la oportunidad de estar en la casa de Dios este día. El mensaje que me gustaría compartirles este día se titula Escuchar con atención. Y les invito a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 55, para leer de manera unida los versos 1, 2 y 3. De manera unida podemos leer estos textos. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En los textos que acabamos de leer encontramos una invitación dirigida a personas sedientas y necesitadas. Tal vez lo sabemos o tal vez no, pero todos somos personas necesitadas de Dios. La palabra nos enseña que todos hemos pecado y que necesitamos a Cristo para ser salvos. Recordemos que el pecado es la desobediencia a Dios y su palabra. Quizás alguien podría decir, pero yo soy una persona buena o mis hijos son buenos. Pero hermanos, recordemos que la palabra nos dice en Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Ni nosotros mismos conocemos lo malo que puede llegar a ser nuestro corazón sin Cristo. Por eso necesitamos a Cristo. En la Biblia nosotros, en este libro nosotros podemos aprender cuánto necesitamos a Dios. Por ejemplo, la palabra nos enseña que todos los seres humanos fuimos creados por Dios y para Dios, pero el pecado nos ha separado de Dios, y es por esta razón que en nuestro corazón se encuentra un vacío que nada ni nadie podrá llenar. En Juan capítulo 4 encontramos una historia con la que nos podemos identificar, tal vez la recuerden. Es la historia de la mujer que vino a un pozo para sacar agua de ahí, y en ese lugar se encontró con Jesús. El Señor Jesús le pidió agua y comenzó una conversación con ella. Más adelante el Señor le dijo unas palabras con una gran verdad. En Juan 4, del 13 al 14 nos dice: cualquiera que bebiere del agua, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando leo estos textos me llama la atención cuando dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, porque las cosas terrenales y temporales nunca podrán llenar y saciar un corazón que fue creado para la eternidad.
No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces decimos, ay, es que si yo estuviera en aquel lugar, yo sería feliz. O, ay, es que si yo tuviera aquellas cosas, yo sería feliz. Y muchas veces gastamos tiempo, dinero, fuerzas por obtener eso, para después darnos cuenta que seguimos vacíos, que seguimos secos, que eso no pudo llenar nuestro corazón. En Isaías 55:2, donde leímos al inicio, dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Muchas veces gastamos trabajo, tiempo, dinero en afanes, en relaciones o quizás en adicciones y nos afanamos por obtener ese algo que creemos nos hará felices. Pero en algunas ocasiones, al pasar el tiempo, nos damos cuenta que ese algo solo nos dejó vacíos, heridos, tal vez con familias destruidas, vidas en ruinas y un alma que sigue sedienta. Por eso el Señor Jesús nos dice lo siguiente en Apocalipsis, capítulo 21, verso 6. Les invito a que leamos este texto de manera unida. Apocalipsis 21, verso 6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Como podemos ver, hermanos, en Isaías 55, en Juan 4 y aquí en Apocalipsis 21, encontramos una invitación para venir a nuestro Creador, a esa fuente de agua de vida eterna. Pero es importante recordar que esta invitación fue posible gracias al alto precio que Cristo pagó en la cruz. Porque el pecado nos separa de Dios, pero el Padre Celestial nos amó tanto que envió a su único Hijo a la tierra para morir en una cruz y pagar allí el precio de nuestro pecado, porque nuestro pecado tiene un precio, hermanos, y Dios es justo y en Cristo lo castigó y lo pagó. Con su preciosa sangre que derramó en esa cruz, el Señor Jesús abrió un camino que nos permite regresar al Padre Celestial. Al tercer día, Cristo resucitó y porque Él vive, nosotros podemos vivir también. Si gustan en su casa pueden meditar en Hebreos capítulo 10 del verso 19 al 20. Sin embargo, aunque el Señor pagó el precio para abrir el camino que nos acerca a Dios, el acercarnos a Dios será una decisión personal. El Señor no nos obligará. Y si seguimos reflexionando en esta invitación, nos podemos preguntar, si el Señor Jesús pagó el precio, ¿por qué aquí en Isaías dice, venid, comprad y comed? Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Habla de comprar sin dinero porque por nuestra parte, para acercarnos a Dios, va a requerir un esfuerzo. El diablo va a usar muchas estrategias para impedir que nos acerquemos a Dios. Y ustedes quizás son testigos, el diablo puede usar desánimo, puede usar incredulidad, puede usar ofensas, burlas para impedir que vengamos a Dios. Pero con la ayuda de Dios podemos vencer estos obstáculos. En Isaías 55 aprendemos que nosotros podemos aceptar la invitación al venir a Él y escuchar su voz. Veamos los versos siguientes. Verso 1 nos dice, venid a las aguas. Verso 2 nos dice, oídme atentamente. Verso 3 nos dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Tal vez alguien podría decir, pero yo no escucho la voz de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces decimos, es que a mí Dios no me habla. Podemos decir, quizás le habla al pastor, quizás le habla a aquel hermano. A mí Dios no me habla. A mí me ha pasado, hermanos, me he encontrado diciendo, Dios, ¿por qué no me hablas? Y en una ocasión vinieron a mi mente las siguientes palabras. Dios no te habla o eres tú la que no quiere escuchar a Dios. Es muy cierto, hermanos. Muchas veces Dios está hablando, Él está hablando,
pero somos nosotros los que no queremos escuchar. Cuando estaba pensando en esto, me pregunté, nosotros como congregación aquí, ¿de qué formas podemos escuchar a Dios? Y me di cuenta que las siguientes formas son algunas en las que podemos oír la voz de Dios. Una, al abrir la Biblia para meditar en ella. Aquí nosotros podemos escuchar a Dios. Otra forma es al escuchar el mensaje que se nos manda los jueves, el recurso. Otra forma es al congregarnos, al venir a la casa de Dios, porque aquí también recibimos palabra de Dios. Salmo 122, 1 al 5 en la NBI dice: yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. No sé si recuerdan que hace unos domingos atrás el pastor leyendo este pasaje nos dijo, allí suben las familias, y empezó a nombrar las familias. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Salmo 133 nos dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En Isaías 55, el pasaje que leímos al inicio, aprendemos que si nosotros queremos aceptar la invitación de Dios, será necesario hacer 3 cosas. 1, escuchar a Dios. 2, escuchar con atención. 3, escuchar con obediencia. Vamos a estudiar estos puntos. El primero dice escuchar a Dios. Es fácil darnos cuenta si estamos escuchando a Dios o si estamos despreciando sus palabras. Lo podemos hacer al contestar las siguientes preguntas. Dice, ¿estoy abriendo mi Biblia para meditar en ella? ¿La abro cada día de la semana o solo cuando estoy en la iglesia? Otra pregunta, ¿estoy escuchando el mensaje de los jueves? Hermanos, ya han pasado meses y años en los que se nos ha compartido un mensaje cada jueves. La pregunta es, cuando lo recibo, ¿lo escucho? Otra pregunta, ¿me estoy congregando los días de reunión, los domingos por la mañana o cuando nos llaman a oración? ¿He venido a la casa del Señor? Tal vez nos sorprendamos con las respuestas. Hermanos, yo me sorprendí cuando empecé a contestarme estas preguntas. Al darme cuenta que puedo estar despreciando la palabra de Dios cuando Él me está hablando de muchas maneras, porque es triste ver lo rápido que corremos al celular para entrar al WhatsApp, para abrir los estados, y lo digo por mí, hermanos, porque yo me estuve cuestionando, y ver lo lentos que somos para abrir la Biblia o para entrar a la casa de Dios. Hay un libro que se llama En Redes, el cual se describe como una guía para navegar en las redes sociales sin quedar atrapados en ellas. Y en el prólogo de este libro leímos unas palabras, hermanos, que nos impactaron bastante, nos entristeció mucho porque nos llevó a la siguiente reflexión. Muchos preferimos perder la gloria de Dios en nuestras vidas con tal de tener el brillo del celular en nuestras manos. Qué triste, hermanos. Lo voy a leer nuevamente. Muchos preferimos perder la gloria de Dios en nuestras vidas con tal de tener el brillo del celular en nuestras manos. Esto es triste y preocupante. Tal vez alguien diga, perder la gloria de Dios no es gran cosa. Pero hermanos, creo que el perder la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, es lo peor que nos podría suceder. Yo me espanto de pensarlo nada más. Porque si esto pasara, entonces quedaríamos expuestos al enemigo para que el diablo hiciera con nosotros lo que él quisiera. Es importante recordar que la gloria de Dios no viene de manera instantánea, ni se va de manera instantánea. Para ambos casos hay un proceso y un tiempo.
No sé si recuerdan que hace unos domingos el pastor nos enseñó, no existe el fracaso instantáneo, como tampoco existe la bendición instantánea. Perder la presencia de Dios en nuestras vidas es un proceso que lleva tiempo. Primero, se nos hace sencillo no orar un día. Después, no nos preocupa que pasan días sin que abramos la Biblia. No pasa nada. Y así seguimos tomando decisiones aparentemente pequeñas que cada vez nos están alejando más de Dios. Empezamos a ver imágenes sucias en el celular, la computadora, la televisión, pero decimos no pasa nada. Empezamos a desobedecer un poco la palabra de Dios y después un poco más, pero sentimos no es malo. Hasta que llega el día que nos pasa lo mismo de Sansón. En Jueces 16:20 nos dice, ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó del sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Sansón por la palabra de Dios sabía que no debía estar con esa mujer, pero se le hizo fácil echar a su espalda la palabra de Dios. En Jueces 16:20 aprendemos que se paga un precio muy alto por dormir espiritualmente, por desobedecer continuamente y por despreciar la palabra de Dios. Si por favor alguien lee Salmos capítulo 50 del verso 16 al 17. Gracias, hermana. Al igual que Sansón, hermanos, tal vez nosotros hemos preferido el entretenimiento que nos está ofreciendo el mundo, aunque eso cueste perder la gloria de Dios. En el libro que les comentaba hace un momento se menciona una realidad muy triste que estamos viviendo, y es que en la actualidad es más fácil ver pornografía que sacar algo del refrigerador. Porque para sacar algo del refrigerador es necesario levantarse, caminar, abrir el refri, extender la mano, tomar lo que necesitamos, sacarlo, cerrar el refri. En cambio, la pornografía está a la distancia de un clic. La mayoría de nosotros sabemos muy bien que Internet es una herramienta muy útil, claro, pero también sabemos que es un medio donde a distancia de un clic podemos encontrar abundantes contenidos de ateísmo, inmoralidad u ocultismo. Hermanos, y qué tristeza nos ha dado ver niños, niñas que todavía no saben leer, pero ya saben omitir anuncios en Internet. Platicaba con mis hermanas que en la actualidad, hablando en sentido figurado, creo que entrar a Internet es como entrar a un campo minado, donde debemos estar con mucho cuidado porque no sabes en qué momento te va a explotar un sinfín de contenido malo, que bien sabemos va a destruir nuestra alma, porque se paga un precio muy alto por preferir escuchar y ver el entretenimiento que el mundo está ofreciendo, en vez de escuchar y contemplar la gloria de Dios. Si por favor alguien lee Proverbios capítulo 5 del verso 10 al 14. Proverbios 5 del verso 10 al 14. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa de extraños. Y gime al final, cómo se consume tu carne y tu cuerpo. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Gracias, hermano. Mejor seamos personas entendidas, hermanos, dispuestas a escuchar a Dios, como nos llama a hacerlo el Señor en Proverbios 8. Sabemos que en Proverbios 8 nosotros podemos escuchar al Señor Jesús porque en 1 Corintios aprendemos que Él es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Proverbios 8 es un capítulo precioso, hermanos. Si gustan en su casa lo pueden leer con calma, con detenimiento. Pero me gustaría que aquí de manera unida leamos del verso 32 al 35 en Proverbios 8. De manera unida dice: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, verá el favor de Jehová. Gracias. El segundo punto es escuchar con atención. Hermanos, no es suficiente con escuchar a Dios, es necesario hacerlo con atención. En Isaías 55 vemos que el verso 2 dice: oídme atentamente. El verso 3 dice: inclinad vuestro oído. Quizás nosotros podemos decir: bueno, yo me quiero esforzar, quiero empezar a escuchar a Dios, y abrimos nuestras Biblias, le damos play al recurso que se nos manda los jueves, nos congregamos, y todo esto es bueno, hermanos, pero no suficiente. Es necesario escuchar con atención. Tal vez les ha pasado que a veces abrimos la Biblia y empezamos a leer, solo por leer, para que si alguien me pregunta: ¿ya leíste la Biblia? Ah, sí, ya la leí, pero no la meditamos. O tal vez cuando empezamos a escuchar el mensaje de los jueves, o cuando venimos a la casa de Dios y se está compartiendo la palabra, nuestras mentes empiezan a vagar y empezamos: no, pues creo que tengo mucha ropa que lavar, no hice aquella tarea, y no estamos escuchando con atención. Si en nosotros está pasando esto, debemos reconocer que no estamos escuchando con atención. Para escuchar a Dios con atención es necesario acercarnos a Él con devoción, con un corazón dispuesto, humilde, como lo aprendemos en el joven Samuel. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, el verso 1 y 3 dice lo siguiente en la NBI: Samuel, que todavía era joven, servía bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra de Dios, ni eran frecuentes las visiones. Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. En estos textos nosotros vemos, hermanos, que antes de que Samuel escuchara a Dios, él se acercó a Él con devoción y dedicación. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios con devoción para escucharle con atención? Veamos los siguientes consejos. Si vamos a abrir nuestras Biblias, dediquemos un tiempo especial para meditar en ella. Como nos ha enseñado el pastor, busque un plan de lectura para leer la Biblia de manera sistemática. Tome un libro, empiécelo y continúe hasta terminarlo. Tome un tiempo para copiar la palabra, para escribirla. Esto que el pastor nos ha enseñado tiene un propósito muy especial para nuestras almas. Por ejemplo, en Deuteronomio 17 nosotros aprendemos la bendición, hermanos, que es estar escribiendo la palabra. Cuando yo leí estos versos me asombré y dije: qué bendición es leerla, meditar y también escribir la palabra. Deuteronomio 17, los versos 18 al 20, dice así en la Nueva Biblia de las Américas: Cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos. Ahora, hermanos, si vamos a escuchar el mensaje de los jueves, dediquemos un lugar y un momento especial para escuchar con atención. Nosotros como familia, cuando el pastor va a grabar el mensaje, cada uno le pone pausa a sus actividades.
No piensen que la hermana Ceci está en la cocina guisando y dice, yo desde aquí te escucho, tú comparte, hay que te grabe, yo desde aquí te escucho. O no piensen que mis hermanas y yo estamos lavando, planchando, haciendo pedidos. No, hermanos, nosotros nos detenemos de nuestras actividades y nos sentamos alrededor de la mesa, tomamos nuestras Biblias e incluso en algunas ocasiones también tomamos nota. Pero a pesar de esto tratamos de hacerlo con atención, porque aunque yo tenga la Biblia y tenga la libreta y esté anotando, a lo mejor mi mente está vagando y pensando en otras cosas y entonces no estoy escuchando con atención. Ahora, hermanos, es importante mencionar que el dedicar un momento y lugar para buscar a Dios no significa que nos convertiremos en personas irresponsables. Por eso es importante organizar y administrar bien el tiempo, porque de esta manera no desperdiciaremos el tiempo en entretenimiento innecesario y podremos cumplir con nuestras responsabilidades. Creo que María, para poder sentarse a los pies de Cristo y escuchar sus palabras con atención, se preparó anticipadamente, porque el darle la prioridad a Dios nunca nos hará personas irresponsables y perezosas. Al contrario, al darle la prioridad a Dios, aprendemos a ser personas fieles y responsables. Si nosotros buscamos a Dios y nosotros meditamos en su palabra, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos habla del trabajo, del esfuerzo y de ser responsable. Dedicar un momento y lugar para Dios no significa que nos convertiremos en personas irresponsables. Una hermana me compartió el siguiente dato de Susana Wesley, la mamá de Juan y Carlos Wesley. A Susana Wesley de niña su padre le enseñó a aprovechar bien el tiempo, organizando las tareas de cada día. Ya de grande, Susana dividía su día en secciones y en cada una trabajaba una tarea específica. En estas secciones incluía la oración, el estudio de la palabra, la enseñanza a sus hijos y también las tareas del hogar. Hermanos, muchas veces no es que no tengamos tiempo, es que no estamos administrando bien el tiempo. Si nos esforzamos para administrar bien el tiempo, podremos dedicar un momento y lugar especial para buscar a Dios, porque es muy triste e incoherente decir, no tengo tiempo para Dios y querer pasar la eternidad con Él. Lo mismo podemos aplicar cuando venimos a la iglesia. Debemos acercarnos con devoción para escucharle con atención. Con respecto a esto de administrar bien el tiempo, me gustaría comentarles lo siguiente. Nosotros como familia sabemos, hermanos, que Internet, la computadora, el celular, son herramientas de trabajo muy útiles, pero también sabemos que pueden ser distractores muy fuertes, que si los usamos de forma equivocada pueden terminar destruyendo nuestra relación con Dios. Y es que si somos honestos, hermanos, muchas veces entramos a Internet para hacer un trabajo y terminamos en otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. O entramos a Internet para estudiar un tema, para hacer una tarea y terminamos en otras cosas que no tienen nada que ver con el estudio ni la tarea. Platicando sobre este peligro, en la familia comenzamos a pensar de qué formas nos podíamos organizar en el trabajo para reducir nuestro tiempo en Internet y en los dispositivos. Y hermanos, cuando lo empezamos a poner en práctica, nos sorprendimos de los resultados. Nos sorprendió ver cómo el dejar de pasar tiempo innecesario en Internet nos permitió tener una casa más limpia, un cuarto más limpio, una cocina más limpia, espacios de trabajo más limpios e incluso una mente más limpia, porque dejamos de exponer nuestros ojos, oídos y mente a contenidos sucios y malos que están destruyendo nuestra relación con Dios. El dejar de pasar tiempo innecesario en Internet nos permite hacer cosas muy buenas y productivas, pero sobre todo nos permite encontrar y preparar un lugar especial para buscar a Dios.
El tercer punto es escuchar con obediencia. No es suficiente escuchar a Dios, no es suficiente hacerlo con atención, es necesario hacerlo con obediencia. En Mateo capítulo 7, del verso 24 al 27, el Señor Jesús nos enseña que el que oye su palabra y la hace, se compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y cuando vino la tempestad y cuando vino la lluvia, esa casa permaneció. Pero el que oye su palabra y no la obedece, se compara a uno que edificó sobre la arena, y cuando vino la tempestad, esa casa terminó en ruinas. En este pasaje vemos que las dos personas escucharon, pero una obedeció y la otra no. Eso hizo la diferencia en los resultados. Hermanos, todos podemos tener la misma Biblia, podemos escuchar la misma enseñanza, recibir la misma palabra, el mismo mensaje, pero tener resultados diferentes. ¿Por qué? Porque unos han decidido obedecer con la ayuda de Dios y otros han decidido desobedecer. Es importante mencionar, hermanos, que nuestra obediencia a Dios debe ser una obediencia sincera y verdadera. A lo largo de estos años, hermanos, hemos aprendido que las obediencias falsas también terminan en ruinas. Porque lamentablemente existen obediencias falsas que surgen de un corazón que solo quiere agradar al hombre y no a Dios. Si por favor alguien lee 1 de Timoteo 1:5, capítulo 1, verso 5. Gracias, hermano. Como podemos ver aquí dice que necesitamos un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, lo cual Dios nos puede dar si se lo pedimos con todo el corazón. Porque si practicamos la obediencia falsa, nunca podremos conocer las bendiciones verdaderas. En Deuteronomio 28 aprendemos la bendición que es el escuchar a Dios y hacerlo con atención y obediencia sincera. Les invito a que vayamos a Deuteronomio 28. Voy a leer el verso 1 y 2 en la NBI. Sí, hermanos, a lo largo de estos años es algo que hemos aprendido. Es necesaria la obediencia, pero debe ser una obediencia sincera, no una obediencia falsa. La obediencia falsa, como se menciona hace un momento, termina en ruinas y como se menciona, nunca conocerá las bendiciones verdaderas. 28 del 1 al 2 en la NBI dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Hermanos, porque en la obediencia sincera hay bendiciones verdaderas, pero sobre todo hay bendiciones eternas. Al pasar el tiempo hemos aprendido que esto es una verdad y me gustaría compartir con ustedes la siguiente experiencia. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar cerca del pastor cuando graba el mensaje de los jueves, y el estar cerca me ha permitido ver el trabajo, el esfuerzo, la dedicación e incluso las luchas espirituales por las que se pasan para realizar esta valiosa labor. Una ocasión me tocó escuchar que unos hermanos que habían recibido el recurso del jueves, después de varios días no lo habían escuchado. Cuando supe esto, la verdad me entristecí. Pensé, ¿cómo es posible que este recurso espiritual, este mensaje que se manda los jueves, es el resultado de un trabajo arduo y es tenido en poco por algunos hermanos? La verdad me entristeció bastante, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de unas personas que nos platicaron cómo han dedicado y consagrado un lugar y un momento para recibir el mensaje de los jueves. Creo que lo han hecho con un corazón sincero, porque al pasar estos meses hemos visto cómo Dios ha intervenido en sus vidas y les ha ayudado de una manera muy especial. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser personas sabias, que podamos aceptar la invitación de Cristo de venir a la fuente de agua de vida
que podamos acercarnos con un corazón sincero y dispuesto a escuchar a Dios, a escucharle con atención y a escucharle con obediencia sincera. Que el Señor nos libre de despreciar su voz, porque los resultados serán tristes y dolorosos. Hay pasajes de la Biblia donde vemos personas que despreciaron la palabra de Dios y vinieron a una destrucción tanto espiritual como terrenal y en algunos casos también eterna. Me entristeció mucho leer el siguiente texto. Isaías 65:12 nos dice que el pueblo de Dios vendría a un tiempo de juicio, porque cuando Dios les llamó, no respondieron, y cuando les habló, no escucharon, sino que hicieron lo malo ante sus ojos y escogieron lo que le desagrada. Vamos a ver unos pasajes de la Biblia donde es triste leer frases como: Dios envió su palabra, dijeron, no escucharemos, menospreciaron sus palabras, no quisiste oír. Si por favor alguien lee Segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 15 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 15 al 16. Gracias, hermanos. En 1 Samuel 15 vemos los siguientes textos. Verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verso 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. 26. Porque desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Si por favor alguien lee Jeremías capítulo 6 del verso 16 al 19. Gracias, hermana. Proverbios 1, el verso 24 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Verso 28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Si por favor alguien lee Jeremías capítulo 35 del verso 15 al 17. Jeremías 35 del 15 al 17. Gracias. Hermanos, que Dios nos libre de despreciar sus palabras, que mejor seamos entendidos y sabios para aceptar su invitación y acercarnos a Dios con humildad y devoción. Que al igual que el joven Samuel, con un corazón atento, obediente y sincero, podamos decirle a Dios: habla porque tu siervo oye. 1 Samuel capítulo 3, el verso 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Espero que esta palabra sea de bendición.